El acta de la sesión número 98 se da por aprobada. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido una indicación por parte de Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de reforma previsional que se encuentra en tabla el día de hoy. Eso es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre puntos varios. Presidente. Diputado Undurraga. Presidente, a lo mejor ya lo ha señalado, pero con objeto de tener un poco de claridad, ¿cuál es la agenda esta semana en términos de horarios para planificar el resto de las actividades? En términos de horario primero, y si esos horarios están asociados a contenidos, tanto mejor, pero fundamentalmente los horarios para planificar el resto. Sí, gracias diputado. Como lo señalamos en la mañana, mañana miércoles y el día jueves vamos a sesionar en la mañana y en la tarde. ¿Ya? Eso es seguro. Está muy sujeto al contenido de los temas que vamos a abordar en cada sesión, pero tradicionalmente y hasta la fecha lo que hemos hecho es en la mañana o a las 10:30 o a las 11 de la mañana. Y en la tarde lo más probable es que 5:30 el día de mañana, probablemente, no lo quiero dar por zanjado, y el día jueves yo creo que va a ser una jornada un poco más extensa, por los temas que nosotros tenemos contemplado ir abordando. Y aprovecho la pregunta, diputado Undurraga, nosotros tenemos la autorización, así me lo hacía saber el secretario de la comisión, para sesionar el día jueves. No necesitamos autorización de comités. Lo que sí vamos a tener que concordar entre quienes estamos acá, dado que eso sí requiere acuerdo de comité, es el lugar donde sesionamos. Yo asumo, digamos, que a varios de quienes son parte de esta comisión les es más conveniente sesionar en Santiago, ¿no? Pero eso va a depender de la unanimidad que finalmente se dé en los comités y por ende también en los representantes de esta comisión. Sí, antes, sí, don Pedro, y le doy la palabra al diputado Lave. Presidente, yo le pediría a la comisión que en aras del trabajo de la Secretaría, en el proyecto que es de por sí complejo, pudiéramos sesionar aquí en Valparaíso, porque trasladar todos los materiales a Santiago, tener que redactar, porque eso se va haciendo de inmediato, poder sesionar el día jueves en Valparaíso. Pero, si no es complicado, Alberto, porque tenemos que llevar todo el material, miren los comparados que hay ahí, y tenemos que componer el proyecto después de esa sesión. ¿No? Bueno, considéranlo. Gracias, don Pedro. Diputado Lave. Presidente, saludar a todos nuevamente. Con respecto al punto que plantea el secretario, yo de antemano creo que tenemos que sesionar acá. Este es el lugar y soy parte de comité, por ende no voy a dar la unanimidad para sesionar en Santiago. Lo digo al tiro para que despejemos dudas y así la Secretaría y todos los trabajadores se puedan ordenar. Lo otro, presidente, tengo una duda porque tengo entendido que el plazo para esta comisión vence este jueves. Si el secretario me podría confirmar eso para poder seguir haciendo la intervención. Gracias, diputado. Don Pedro. Igual siempre dependiendo de la... Es que para allá va la segunda. Sí, es que dependiendo del término de las urgencias, es el Ejecutivo quien puede renovarlas. Vence el plazo, presidente, el día jueves, efectivamente. Y ese día la comisión debe sesionar hasta el total despacho del proyecto, porque es el último día de la urgencia. En consecuencia, a menos que se renueve. Entonces, presidente, ahora sí la segunda intervención. A todas luces puede ser que sea complicado que lleguemos al día jueves con el programa casi despachado completo. Entonces, saber la posición del Ejecutivo, si la va a renovar, le va a sacar, si va a cambiar la urgencia. Un poco también para nosotros ir organizándonos, porque está bien que andemos todos apurados, pero, presidente, yo creo que acá todos tenemos también responsabilidades paralelas, tanto familiares como laborales. Entonces creo que a raíz de lo que preguntaba el diputado Undurraga por su intermedio, presidente, creo que démonos un tiempo para empezar a planificar bien esto, porque en la medida que se empieza a generar la presión, también se empiezan a calentar los ánimos. Entonces quiero saber cuál es la postura del Ejecutivo. Si el día 8 vamos a sesionar hasta total despacho, o si le van a robar, le van a sacar o le van a cambiar la urgencia. Para saber, porque ya estamos más o menos calculando que no estamos llegando para el jueves.
Claro, de todo modo insisto, diputado, que eso está sujeto al avance que también tenga la tramitación. Nosotros hemos tenido desde el día de ayer jornada en donde hemos ido avanzando muy rápido y naturalmente si ese ritmo se mantiene, si esa velocidad, digamos, es la que prima el día jueves y el día de mañana, naturalmente yo creo que no debiésemos tener problema en despachar la reforma esta semana. Diputado Hirsch. Gracias, presidente. A riesgo de ser repetitivo, quiero confirmar que la de mañana en la tarde sí ya tiene hora, por lo que nos dijo que es 5:30. Lo digo porque tenemos otras comisiones, en mi caso presido, entonces tener esa confirmación. Mañana sí a las 5:30, entonces. Bien. Muchas gracias, diputados. ¿Puntos varios? No sé si la ministra me quiere responder la pregunta. Ministra. Presidente, por su intermedio, respondiendo a la pregunta del diputado Lavé, como hemos avanzado después de 14 meses, por fin en la votación en particular, la verdad es que no consideramos que estemos con acelerador. Lo que consideramos es que ya es tiempo cual las definiciones se tienen que ir tomando. Sin perjuicio de aquello, veamos cómo vamos avanzando. Nosotros queremos que este proyecto salga bien y que todos tengan posibilidad de opinar y de votar, así que la verdad no le veo mayor problema. Tratemos de avanzar, sí, ese es el punto. Pero no me respondió la pregunta. La pregunta es súper clara. El día jueves se acaba el plazo para esta comisión. Se acaba. Con esto, perdón, presidente. Diputado, es que no le he dado la palabra. No le he dado la palabra. Bueno, no le he dado la palabra, diputado. No, pues, no le he dado la palabra. Y yo lo que le estoy respondiendo, y que ya se lo dije acá a diputado Undurraga, le pido por favor, diputado Undurraga. Lo que pasa es que el que el Ejecutivo renueve o no la urgencia va a estar sujeto al avance de la tramitación de la reforma. Y nosotros tenemos contemplado tramitar, votar, hasta el día jueves de la tarde. En 2 jornadas, tal como se los decía. Sí, pues, diputado, se hizo un cronograma del cual yo estaba informando. Por favor. Entonces, ¿cómo? Sí, pues, sí es una opción. A la ministra, para que me responda, porque el jueves lo cierto es que se acaba el plazo. Que quiero ser súper preciso en la pregunta. El jueves se acaba el plazo. Eso quiere decir que el jueves tenemos que sí o sí sesionar hasta total despacho, a no ser que la ministra se anteponga y le ponga, valga la redundancia, de nuevo la urgencia o le cambie la urgencia. La pregunta del Ejecutivo es súper clara. ¿Vamos a tener que votar hasta total despacho el jueves o va a renovar? Eso es todo, es súper simple, no es muy difícil. No, lo que pasa es que el jueves, si es que mantenemos disculpe, señor diputado, pero usted tiene que pedir la palabra para que yo se la dé, y no se le he dado. Lo estoy respondiendo, no me va a enseñar, pero no me va a enseñar usted, diputado. Le estoy respondiendo al diputado Lavé, que eso está sujeto al ritmo de votación que tengamos el día jueves. Porque puede pasar, diputado, que el día jueves nosotros terminemos de votar todas las normas que están contempladas para ese día. Y si eso ocurre, el Ejecutivo no tiene necesidad de renovar la urgencia. Ese es mi punto. Entonces la pregunta es otra, presidente. Diputado Undurraga. Diputado Undurraga. Mira, el ideal es que no peleemos por esto, pero el ánimo que hay y que yo escucho del diputado Lavé, y además yo comparto, es que le pongamos hora de término a la sesión del jueves. Entonces, si la hora de término a las 6 de la tarde, por ejemplo, la sesión del jueves, que el Ejecutivo manifieste desde ya la disposición a que, si no hemos terminado, renueve la urgencia de manera tal de que no tengamos que estar hasta el final. Yo creo que no ha manifestado la disposición todavía. Entonces, si nosotros tenemos esa certeza para programar el resto de las actividades, cada uno de nosotros tenemos actividades en el distrito, los que son de distintas regiones tienen que trasladarse. Entonces, si el Ejecutivo tiene disposición a que sea hora de término, si alcanzamos todo, fantástico. Pero si no, el próximo lunes terminamos en la comisión. Entonces, yo creo que no cambia mucho si esto lo llevamos a sala la última semana de enero o la primera semana de marzo. No cambia mucho el trámite general del proyecto. Eso, presidente. Gracias, diputado Durán y diputado Ibáñez, en ese orden. Gracias, presidente. No me la pedido, diputado. ¿Se la doy? Después del diputado Durán y después del diputado Ibáñez. Después del diputado Durán. Gracias, presidente. En consideración a todo lo que hemos conversado, y el Ejecutivo, por su intermedio, tendría la disposición de que avancemos todo lo que podamos hoy día, mañana y el lunes hasta total despacho, porque hay muchas cosas también pendientes, ¿cierto? Y a lo mejor sería una buena solución. Gracias, diputado Durán. Diputado Leal, tiene la palabra. Gracias, presidente.
Yo iba a decir lo que me adelantó el diputado. Ministra, se ha ido votando todo, tienen los votos a aprobar todo, se ha aprobado súper rápido. Hay diputados que somos de región que también tenemos compromiso con nuestro distrito y que viajamos los miércoles de la noche a nuestro distrito y volvemos los domingos. Entonces también un día más no va a pasar nada. Yo le pido la buena voluntad de que dejemos para el lunes el despacho, lunes, y no nos hagan quedarnos hasta el jueves, porque tenemos que irnos el viernes. Llegamos al distrito a mostrar un día sábado y el domingo vuelta para... Entonces eso, que también se pongan un poquito en lugar de la gente que somos de región y bastante lejos de acá de Valparaíso. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Ibáñez. ¿No? Ministra. Gracias, presidente. Sí, el sábado y domingo. ¿Se puede? Ministra. Hagamos un esfuerzo para avanzar como lo hemos ido haciendo y si se necesita una certeza para que puedan viajar a su región el jueves, lo cual nos parece sumamente razonable. Convoquemos, como se ha señalado, hasta el lunes para total despacho. Nosotros haremos las urgencias que sean necesarias para que eso pueda ocurrir. ¿Ya? No hay ningún problema. Muchas gracias, ministra. Ibáñez quería decir algo. No sé si le había dado la palabra, pero no la cedió. Bien. La sesión... Sí. ¿Qué dije? Muy boomer, muy boomer. La sesión del día de hoy tiene por objeto continuar con la discusión y votación del proyecto de ley originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que crea un nuevo sistema mixto de pensiones y un seguro social en el pilar contributivo que mejora la pensión garantizada universal y que establece beneficios y modificaciones regulatorias que indica que son las correspondientes al boletín número 15.000. Por favor. Pero estoy terminando, se pide la palabra, se hace la consulta, ¿de acuerdo? Correspondiente al boletín número 15.480-número 13, que se encuentra con urgencia calificada de suma. Había una duda respecto a la aclaración de la ministra. Ministra Jara. Entiendo, presidente, que la duda no es hasta qué hora sesionamos el jueves, sino que al parecer la petición es no sesionar el jueves. Y ya, es que no había entendido bien. Al ritmo que vamos y con la disposición que aquí se ha manifestado, también nos parece razonable. Yo creo que aquí, después de 14 meses, lo importante es que salga la reforma y que avancemos. Así que si los diputados necesitan que esto se traslade para el día lunes, cuenten con esa disposición del Ejecutivo. ¿Ya? Gracias, ministra. Bien, antes de comenzar con los temas contemplados para durante esta jornada, bueno, aprovechamos de saludar a la ministra, con quien ya estamos en comunicación, a la directora de presupuesto, doña Javiera Martínez. Saludamos también al superintendente Macías, al subsecretario Reyes. Y antes de iniciar los temas de hoy, quedó pendiente una indicación que fue, de hecho, sugerida por el diputado Lavé, ¿no? Sí. En orden a una norma que era contemplada dentro de la reforma y que pasa a leer don Pedro Muga, a la cual nos comprometimos a votar al inicio de esta sesión. La indicación dice lo siguiente. Es para sustituir el numeral 80 y a introducir un artículo 94 ter nuevo del siguiente tenor. Artículo 94 ter. La Superintendencia de Pensiones administrará un sistema de información de pensiones. Este sistema tendrá por objeto proporcionar a los afiliados información respecto a los derechos previsionales que les correspondan, facilitándoles el ejercicio de esto de manera integral y contar con información que permita orientarlas durante la vida activa y para el retiro. Asimismo, otorgará información a los pensionados sobre las prestaciones previsionales que se encuentran percibiendo. Para efecto de lo dispuesto en el inciso anterior, el sistema de información de pensiones accederá o contará con información consolidada y completa de las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro previsional voluntario, los depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo, los depósitos convenidos y las cuentas de ahorro voluntario, como también de las pensiones y beneficios establecidos en la ley. La Superintendencia de Pensiones estará facultada para exigir, tanto de los organismos públicos como de los organismos privados, que paguen pensiones de cualquier tipo o que administren ahorro previsional voluntario individual o colectivo o depósitos convenidos,
los datos personales y la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones y realizar el tratamiento de los mencionados datos, especialmente para el establecimiento del sistema de información de pensiones. Dichos organismos estarán obligados a remitir los antecedentes que les requiera la superintendencia. Para estos efectos, no regirá lo establecido en el inciso segundo del artículo 35 del Código Tributario. El tratamiento de los datos personales a que se refiere este artículo se sujetará a lo dispuesto en la ley. La Superintendencia de Pensiones impartirá las instrucciones que sean necesarias para la implementación y operación del sistema de información de pensiones, tales como la emisión de certificados, la seguridad de la información recibida y procesada, medidas de resguardo que impidan que personas no autorizadas accedan a ella y la transmisión de datos y, en general, los mecanismos necesarios para garantizar el control y resguardo de los datos. Para estos efectos, la Superintendencia podrá regular y sancionar a los organismos públicos, los organismos privados del ámbito previsional que paguen pensiones de cualquier tipo o que administren ahorros previsionales voluntarios individuales o colectivos, cuentas de ahorro voluntario y cuentas de ahorro de indemnización por las infracciones a lo dispuesto en este artículo, conforme a lo dispuesto en esta ley, en el decreto con fuerza de ley número 101 de 1980 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y la ley número 20.255 sin perjuicio de lo dispuesto en la ley 19.628. El sistema de información de pensiones establecido en el presente artículo será sin perjuicio de la información que proporcionen a los afiliados los organismos públicos y privados que paguen pensiones de cualquier tipo o administren ahorro previsional individual o colectivo o depósitos convenidos. Termina la indicación, presidente. Eso es lo que pidió. ¿Sí? Entonces, una votación, don Pedro. Préstame el lápiz. Acá está. Señora Chicardini, ¿cómo vota usted? Señor Cuello. Señor Durán. Señor Giordano. A favor. Señor Hirsch. Señor Ibáñez. Señor Ibáñez. Señor Lavé. Señor Leal. Señor Sandón. Señor Sauerbaum. Señor Ulloa. Señor Ulloa no está. Señor Undurraga. Señor Ulloa. Señor Ibáñez. ¿Dónde lo tengo? Señor Leal. Se abstuvo. 12 votos a favor, presidente, ninguno en contra, una abstención. Perdón, presidente, su voto. A favor. Yo lo puse a favor en todo caso. 12 votos a favor, ninguno en contra y una abstención, presidente. Aprobado el capítulo de la Superintendencia de Información. Bien. Nos corresponde entonces iniciar la votación. Ahora sí que está enumerado el comparado que tienen en su poder. La página 192. Título número 2 del inversor de pensiones del Estado, párrafo número 1. Le voy a dar la palabra a la ministra para que se pueda referir a estas normas. Gracias, presidente, por su intermedio. Señalar que, como se ha informado desde un principio de este proyecto de reforma previsional, la reforma lo que propone es reorganizar la industria, para lo cual se estima dividir las funciones principalmente en dos tareas. Una, la de soporte, que estaría a través de un operador adjudicado mediante licitación y destinado a la gestión administrativa de todo el sistema previsional, y por el otro lado, a través de la existencia de inversores, que son quienes precisamente van a estar gestionando los fondos de inversión. A este respecto, van a existir en el sistema previsional inversores privados y un inversor público a efecto denominado IP, ¿cierto?, que tiene por objetivo poder promover tanto competencia como libertad de elección de los afiliados a fin de que puedan resolver el destino de quienes inviertan sus fondos. El inversor de pensiones del Estado S.A. va a ser una sociedad anónima, o se viene a proponer este Congreso Nacional que sea una sociedad anónima, que tiene un objeto exclusivo, un único objeto, y que es efectuar la inversión de los fondos, de los recursos derivados de la cotización previsional obligatoria destinada a la capitalización individual, así como los ahorros voluntarios de los afiliados, cuando así lo elijan los afiliados, con el objetivo de fortalecer, por un lado, como señalaba, la libertad de elección.
Para eso, los inversores van a ser públicos y privados, uno público, varios privados, y competirán en igualdad de condiciones, ¿ya? ¿Cuál es la naturaleza jurídica? Vamos a ir después viendo norma a norma, pero me parece importante poder entregar algunos elementos principales. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del inversor de pensiones del Estado? Conforme a las indicaciones, se autoriza al Estado a poder desarrollar actividades empresariales referidas a la gestión de inversiones de los recursos de los fondos generacionales. Recuerden que va a ser la transición que se va a producir desde multifondo a fondos generacionales. Ello a través de una sociedad anónima constituida por el Fisco y por la Corfo, la que tendrá por objeto exclusivo efectuar la gestión de inversión de los fondos de pensiones. El IPE, que es el inversor de pensiones del Estado, estará sujeto a las mismas restricciones, prohibiciones y en general a las mismas normas que rigen a los inversores privados, correspondiendo también su fiscalización a la Superintendencia de Pensiones. En la constitución de la sociedad anónima se va a distribuir la participación a través de un 99% de propiedad del fisco, del capital social y la Corfo en un 1% de participación, lo cual también es la regla general en este tipo de materias. Las funciones del IPE están dadas, al igual que en el caso de los inversores privados, como señalaba, en el objeto exclusivo de efectuar la gestión de inversiones de los recursos de los fondos generacionales derivados de las cotizaciones obligatorias de la cuenta de capitalización individual, de los depósitos de ahorro voluntario o en cuentas de ahorro voluntario y de las cuentas de ahorro de indemnización sustitutiva del 165 del Código del Trabajo. Al respecto al IPE, no le será aplicable lo dispuesto en el artículo 47 bis del DL 3500, que prohíbe la inversión en títulos y documentos financieros con personas relacionadas, que es parte de las preocupaciones que se manifestaron en la mañana y que queremos explayarnos en nuestra explicación porque nos parece muy atendible poder dejar absolutamente claro de qué se trata esto. Lo anterior le va a permitir poder invertir no solo en sector privado, sino que también, como lo hacen los privados hoy día, en títulos emitidos garantizados por el Estado, como el caso de aquellos emitidos por la Tesorería y por el Banco Central, entre otros garantizando la igualdad de condiciones con los inversores privados. Esto, referido a una consulta que se hizo en la mañana, seguro lo vamos a abordar más en detalle, pero tiene que ver con una consideración esencial. Cuando la ley de sociedad anónima prohíbe ciertas operaciones entre grupos relacionados, lo hace en atención a que se trata de grupos empresariales. Sin embargo, el Estado no es un grupo empresarial. El Estado es de todos los chilenos y chilenas. Entonces hay una naturaleza jurídica en la esencia distinta. Pero también tiene que ver con otros elementos que dicen relación con la rentabilidad de los mismos fondos de pensiones. Vamos a entrar después en ese detalle. También podrá contratar, al igual que los IPE, los mismos servicios que la ley les autorice, ¿ya? ¿Cuáles son los requisitos para constituir este inversor de pensiones del Estado? Las indicaciones establecen que para su formación se deberá contar con un capital mínimo necesario equivalente a 50.000 UF, que se deberá solicitar autorización a la Superintendencia de Pensiones para iniciar operaciones, que esta autorización se debe requerir a más tardar el 12º mes de publicada la ley, y que el IPE, al igual que los IP privados, el inversor de pensiones del Estado, al igual que los inversores privados, no tienen la obligación de mantener encaje. En cuanto a materia de gobierno corporativo, la administración del inversor de pensiones del Estado estará a cargo de un directorio compuesto por 5 miembros, un director nombrado por el presidente de la República, quien será el presidente del directorio y que durará en el cargo hasta el término del periodo presidencial, 4 directores nombrados a partir de una terna propuesta por el presidente de la República o una cuaterna una terna o una cuaterna propuesta por la dirección del Consejo de la Alta Dirección Pública y elegidos, nombrados por el presidente de la República, que durarán 4 años en sus cargos y con ciertos criterios de equidad de género en su composición, toda vez que para el gobierno y entendemos que para la sociedad chilena es un imperativo también avanzar en este tipo de materia. Los directores deberán cumplir con los siguientes requisitos. Todo esto lo va a calificar la dirección, el Consejo de Alta Dirección Pública.
Primero, contar con un reconocido prestigio por su experiencia y conocimiento en materias financieras, regulatorias o legales vinculadas a mercado de capitales o a gestión de inversiones propiamente tal. En segundo lugar, poseer antecedentes comerciales y tributarios intachables. En tercer lugar, no haber sido condenado ni encontrarse formalizado por delito que merezca pena aflictiva, de inhabilitación perpetua para desempeñar cargos u oficios públicos por delitos tributarios o por los delitos contemplados en la Ley de Mercado de Valores 18.045. También se establecen distintos tipos de inhabilidades. Al efecto, no podrán ser directores de los IPE, o sea, del inversor de pensiones del Estado, los senadores, los diputados, los ministros de Estado, los subsecretarios, los delegados presidenciales y provinciales, los jefes de servicio, los alcaldes y concejales, los gobernadores regionales, los consejeros regionales, los miembros de las directivas centrales o locales de los partidos políticos, entre otros cargos. Tampoco podrán ser directores del inversor de pensiones del Estado, los ejecutivos de principales bancos, bolsas de valores, bolsas de productos, entidades de custodia, cámaras de compensación e instituciones financieras, administradoras generales de fondos, compañías de seguro o de otro inversor de pensiones privado en este caso. Los directores podrán ser removidos por acuerdo de la Junta de Accionistas. Además, se enumeran las causales para su cesación en el cargo, tales como la falta grave al incumplimiento de sus obligaciones. Respecto a su dieta, la misma será fijada por el ministro o ministra de Hacienda, que al efecto esté en el ejercicio del cargo, considerando la propuesta de una comisión especial regulada al efecto. En las disposiciones transitorias se fija además el monto de dicha dieta en el intertanto. En relación al capital y al financiamiento del inversor de pensiones del Estado, sociedad anónima, hay que señalar que el Ministerio de Hacienda debe realizar un aporte de capital inicial a este inversor de pensiones del Estado, sociedad anónima, por un monto, como está establecido los requisitos, de los mismos montos, de 50.000 UF, con cargo a la partida del Tesoro Público. A su vez, desde el inicio de sus operaciones deberá financiarse con cargo a las comisiones sobre saldos que se cobren por la administración de los fondos generacionales y que es la misma regla que rige para los inversores privados del Estado. Esos son los elementos centrales, presidente, por su intermedio, para poder poner un contexto a la conversación. Muchas gracias, ministra. Se abre una primera ronda de consultas. La jornada de hoy está fragmentada en 6 temas, así lo hemos dispuesto. El primero, de la autorización para el desarrollo de la actividad empresarial. El segundo, del objeto, atribuciones y obligaciones del inversor de pensiones del Estado. El tercero, de la constitución y del patrimonio del inversor de pensiones del Estado. El cuarto, de las inversiones y de los servicios del inversor de pensiones del Estado. El quinto, de la administración y organización del inversor de pensiones del Estado. Y el sexto, de la administración financiera, de la contabilidad y del personal del inversor de pensiones del Estado. Esto está desglosado en 3, 2, 2, 3, 5 y 4 artículos respectivamente. Vamos a iniciar entonces con el primero de ellos, de la autorización empresarial, de la autorización para el desarrollo de la actividad empresarial, que son 3 artículos, el número 63, el número 64 y el número 65 de su comparado. Preguntas, la ministra habló de todo, pero las preguntas hagámoslas por tema. Me parece razonable dar un tiempo por tema e iniciar la votación de los artículos correspondientes a cada capítulo. Diputado Undurraga. Yo tengo una pregunta en este tema, probablemente para la Secretaría. Entiendo que la creación de empresas del Estado requiere un quórum especial en la sala. A ver, En la sala, ¿no? yo entiendo, presidente, si me permite, yo entiendo de que los quórum de las leyes orgánicas se modificaron en la última reforma constitucional.
y hoy día se equipararon al quórum calificado, que es 78 votos. En la sala, sí, en la comisión. Gracias, don Pedro. Diputada Osandón. Gracias, presidente. Yo quiero hacer algunas preguntas. ¿Cuál es la diferencia de la perspectiva de las inversiones que en el fondo haga aconsejable la creación de este ente? ¿Se espera una mejor rentabilidad? ¿Por qué? Y también, ¿por qué el Estado, en vez de dedicarse a regular y fiscalizar, tiene que participar como inversor en la misma línea? ¿Qué es lo que aporta? ¿Van a bajar las comisiones más allá de la regulada? Yo ya pregunté en la mañana esta diferencia entre el privado y el público, de que el privado tenía esa restricción de no poder invertir en empresas relacionadas. Se nos responde aquí que, a ver, lo dijo la ministra, hay una naturaleza jurídica distinta, pero al final la posibilidad de inversión al final también es diferente. Esas son como mis primeras preguntas, que van como en un paquete, ¿no? Y el segundo es esta situación que va a tener este inversor público, que probablemente en corto tiempo va a tener el 30% de la cartera, de la información de esas personas. Y a mí me parece curiosa esta suerte del Estado, que administra fondos y a la vez invierte y a la vez fiscaliza, porque es el mismo Estado el que va a fiscalizar. Este IP no va a dejar de ser una empresa del Estado. Entonces, me complica esta figura, este Estado que hace todas esas tareas. Eso por ahora, presidente. Gracias, diputada. ¿Alguna otra palabra? Consulta. Diputado Lave. Presidente, una pregunta. ¿Qué rol va a cumplir la Corfo en esto? Pero Por favor. Que quede registrado nomás. Gracias, diputado. Diputado Sauerbaum. Mira, aquí yo tengo 100 preguntas, pero lo que pasa es que en la mañana se justificaba la creación del administrador justamente para hacer una baja de comisiones, ¿cierto? Entonces, la pregunta es si el inversor tiene la misma lógica, porque yo entiendo que la comisión que se va a cobrar, ¿cierto?, para hacer estas inversiones pudieran ser, claro, más baja, pero eso no define finalmente una mejor pensión, porque la comisión no está directamente relacionada con la pensión final, sino que son los resultados de esas inversiones. Entonces no tienen la misma lógica que el administrador. Entonces, por eso es una pregunta. Y respecto de nosotros estimamos que el inversor estatal puede acumular un nivel, ¿cierto?, de riqueza muy importante, un fondo muy importante, casi 180.000 millones de dólares, y puede manejar la mitad del Producto Interno Bruto en el mediano plazo, lo que va a requerir, ¿cierto?, tener especial cuidado quienes componen esa dirección, porque es evidente que el Estado va a poder intervenir en el mercado de capitales. Es evidente que yo Estado, que voy a tener la posibilidad también, entre otras cosas, y que también me parece peligroso, respecto de la emisión, ¿cierto?, de instrumentos de primera emisión, que se llama, ¿cierto?, puedo finalmente tener una influencia demasiado alta, porque yo soy quien finalmente estoy comprando, ¿cierto?, activos, y puedo interferir en decisiones privadas, y ese es uno de los riesgos que tiene este proyecto. ¿Por qué? Porque, para explicarle a la gente, si yo soy dueño de un porcentaje de tu empresa, tengo derecho a un directorio, por ejemplo, a un director de una empresa privada, yo, el Estado. Entonces, esa es una de las aprensiones mayores que nosotros tenemos, la intervención que se puede hacer a través del Estado en la inversión privada, a través del mercado de capitales. Es una cosa bastante enredada, pero es un hecho cierto. Eso puede suceder en el mediano y largo plazo. Y la otra pregunta respecto de estos instrumentos de primera emisión que yo le nombro ministra, es respecto si va a haber una restricción respecto de eso, porque a nosotros nos parece, cierto, bastante poco parejo, porque se dice vamos a competir en igualdad de condiciones,
y eso claramente puede no ser así si es que no ponemos restricciones a los instrumentos financieros que esas entidades del Estado puedan manejar. Gracias, presidente. Gracias, diputado Sauerbaum, diputado Undurraga y luego el diputado Durán. En primer lugar, yo entiendo que el sentido de tener un inversor público del Estado es para agregar un actor más a la competencia en la parte de las inversiones, no en la parte de la administración, que es cuando ya hablamos del administrador previsional. Ese es el sentido. Y yo creo que eso es correcto, nadie debiera negarse a que hubiese un actor importante en la medida que se den algunas condiciones, que se compita en igualdad de condiciones respecto a los demás actores, y segundo, que no genere una distorsión. Yo quiero recoger algunas cosas que ha planteado el diputado Sauerbaum por su intermedio presidente, porque creo que tiene un punto y debiéramos resolverla en el proyecto. Respecto a las inversiones que hace, me parece razonable que tenga las mismas normas de inversión que el sector privado, que las tiene. Sin embargo, parece razonable también que dentro de esas inversiones pueda comprar papeles del Estado. Si no puede comprar papeles del Estado, las pensiones nacionales, por lo tanto, esa excepción que se hace respecto a empresas relacionadas tiene que ver con eso específico. A mí me parece que eso es razonable. ¿Ok? Ahora bien, yo quisiera recoger que respecto a los directorios de empresas que hoy día definen las AFP en función de las carteras que tienen invertidas, efectivamente aquí vamos a tener una empresa estatal que va a poder definir directores de empresas privadas y eso puede generar una anomalía, pero es tan anómalo como que los dueños de la AFP definen directores con la plata de los trabajadores. Es tan anómalo como eso. Entonces yo invito al gobierno a que se abra, a que podamos hacer una indicación entre todos, que la forma de elegir a los directores sea distinta, pasando algún tipo de filtro técnico, alta dirección pública o cualquier otro, que sean los directores, no los directores de esta compañía, sino los directores que tienen derecho los inversores en empresas cuando invierten. Los directores que eligen hoy día los directores que eligen hoy día las AFPs, que la fórmula sea distinta, que pasado un sedazo técnico finalmente podamos tener algún sistema en que voten los mismos afiliados, y eso lo puede regular después la superintendencia, de manera tal, estos son los candidatos a directores y uno vota por internet, y eso puede ser una fórmula para resolver el problema que yo creo que es correcto el que plantea el diputado Sauerbaum. Y respecto a otros recursos, entiendo y me gustaría que el Ejecutivo pudiera confirmar aquello, que cualquier inversión que tenga que ver con el seguro social no entra por esta vía, no la tiene esta empresa, sino que eso se licita. Entiendo que se pueden confirmar aquello. Y también que confirmemos que el default, vale decir aquellos que no señalan nada, no se van a esta empresa, sino que se van con algún criterio distinto que tiene que ver con precios. Si resolvemos esas tres cosas, creo que podemos resolver lo que ha planteado el diputado Sauerbaum, que son dudas legítimas para poder avanzar en esto. Gracias, diputado Undurraga. Diputado Durán. Gracias, presidente. Bueno, la primera de las consultas era precisamente la que hace el diputado Undurraga, en el sentido de que es anómalo, sin duda, que el Estado esté poniendo directores en empresas privadas a través de la figura del inversor público. Y en segundo lugar, y espero que eso el gobierno tome nota de eso y lo podamos resolver de alguna forma. Y en segundo lugar, algo que es mucho menor, sí, pero no por eso puede ser un tema a desarrollar, es que se habla de causal de cesación del cargo de director la omisión maliciosa de datos en la declaración de intereses. ¿Ya? Bueno, probar la malicia o no en la declaración es algo que puede ser entendido de distintos puntos de vista. Incluso hay funcionarios de gobierno, o cual más, cual menos, en algún momento se le ha pedido revisar su declaración de patrimonio e intereses, que han salido incluso bullados a través de la prensa. Entonces debiéramos establecer otro parámetro para eso, porque probar la malicia, no, yo creo que está lejos de, muchas veces se omite algún dato, pero no hay malicia, entiendo yo en esto, para que lo podamos solucionar. Gracias, diputado. Breve, por favor, diputado, para darle la palabra al Ejecutivo. Sí, lo que pasa es que también lo que estamos discutiendo aquí se basa mucho también en esta molestia que hay respecto del sistema AFP,
porque cuando hay pérdidas, ¿cierto?, finalmente se traspasan al afiliado y no al FP, y la FP sigue ganando. Entonces yo no sé cómo este ente se hace cargo de esa situación también, cómo vamos a tratar de que las pérdidas efectivamente no se pasen al afiliado y que finalmente las asuman los entes inversores. Ustedes conocen seguramente la experiencia de los países vecinos, como Perú, que estableció una comisión operacional, ¿cierto?, que se llama, y solamente se cobra extra respecto de si hay utilidades o no. Entonces, quizás podemos avanzar en esa línea, que es una de las molestias más grandes que genera el sistema. Gracias, diputado. También, diputada, por favor. Disculpe, presidente, le agradezco. Justamente en eso yo quería hacer la pregunta del patrimonio, porque hoy día la AFP, en el fondo, hay algunos momentos que ellos responden se supondría que tendrían que responder con el patrimonio de la sociedad, ¿no? Y esto, me imagino que va a ocurrir lo mismo en estos dos, en el IP y también en el IP privado, ¿no? ¿Dónde sale el patrimonio del IP estatal? ¿Viene del Estado? ¿Se va a reponer varias veces? ¿Cuál es la garantía de ese patrimonio? Porque imagino que a los demás, para que se puedan formar, se les va a exigir tener espaldas, como se dice. Y lo otro es que ¿cómo se evita el conflicto político entre la elección del IPSA y el superintendente de pensiones? Porque siempre un organismo fiscaliza al otro, los dos dependen del presidente. ¿Quién resuelve el conflicto entre ambos? Gracias, diputada. Voy a darle entonces la palabra al Ejecutivo. ¿Quién desea responder? Ya, ministra. Yo creo que son reflexiones bien interesantes las que aquí se han presentado y ha sido parte de muchas críticas que se han presentado al modelo de FP. Respecto de las pérdidas, ustedes saben que se propone en el proyecto una transición para pasar a comisiones por saldo, lo cual alinea que cuando al afiliado le va bien, al inversor también le va bien. Sin embargo, como veo que es una preocupación persistente, si en la transición los parlamentarios que han planteado el punto quieren proponer una indicación en el cual la AFP se hagan cargo ahora ya de las pérdidas, nosotros estaríamos disponibles como Ejecutivo para aceptarla. Creo que puede ser una alternativa para el periodo de transición si es que ustedes lo tienen a bien. En segundo lugar, respecto, las comisiones por saldo va a solucionar esto en forma permanente, digamos, porque se alinean los incentivos, pero en la transición bien podríamos hacer algo así. En relación a la pregunta de el comentario, el aporte del diputado Undurraga, los directores hoy día, aguas abajo de las instituciones, son elegidos mediante un registro público que lleva al efecto la Superintendencia de Pensiones y que deben cumplir ciertos filtros de requisitos, digamos, no es que se pueda nombrar. En este caso, hoy día actualmente lo elige la AFP. En el futuro lo va a elegir o el inversor privado o el inversor de pensiones del Estado. Claro, ahí hay un mecanismo previo de selección de esas personas. Si hay otra propuesta, también podríamos analizarla, pero tengo la impresión que a lo mejor el superintendente podría despejar varias de esas dudas. ¿Cómo se evitan los conflictos políticos? Yo creo que aquí hay que tener a la vista una cosa bien importante. El inversor de pensiones del Estado, al igual que los inversores privados, tienen un objetivo, que es invertir y rentabilizar los fondos. Y vienen precedidos, en el caso de los privados, que tienen un interés particular, por normas que hoy día existen en la regulación de las sociedades anónimas, precisamente para evitar conflictos de interés. Porque lo que nos ha ocurrido es que los fondos de las personas se invierten en empresas relacionadas donde están, se cuestiona si efectivamente esto ha significado o no la mejor oportunidad de rentabilidad para los afiliados. Y de eso tenemos que hacernos cargo. Aquí se ha discutido desde hace, no voy a decir 10 porque creo que es más largo, en algunos momentos, la creación de un FP estatal. Y se ha manifestado además durante todo este tiempo que para algunos bastaría con dicho cambio en el sistema. Nosotros creemos que el cambio tiene que ser más profundo, pero en ese cambio también tiene que estar el Estado. ¿Alguien cuestionaría que el Banco del Estado no se rige por las mismas reglas que los bancos privados? La verdad es que no. ¿O que la CMF no fiscaliza con la misma rigurosidad a los bancos privados que al Banco del Estado? La verdad es que no.
Lo que sí le da a las personas es lo que se ha denominado en esta discusión libertad de elegir. Y nosotros queremos que las personas tengan libertad de elegir, para que puedan elegir su 10%, que se soluciona el tema a propósito también de la consulta del diputado Undurraga, del default, ¿ya? Por eso creo que es importante que nuestro sistema avance a donde existan alternativas y esto pueda tener y gozar de la legitimidad de la que hoy día adolece claramente. Por su intermedio, presidente, solicitar ¿Directora? de la directora de la IEPES. Son hartos los temas, pero para ir... Presidente, bueno, primero saludar a toda la comisión. Con respecto al régimen de inversiones y la posibilidad, por ejemplo, o cómo se va a regir este régimen de inversiones, es importante recordar que acá no hay mayor innovación con respecto a lo que hoy día ya está en el DL 3500. Eso significa que se rige por las mismas normas y en particular una de esas normas que creo que es relevante para la discusión de hoy día es que existe en el régimen de inversión un límite por emisora al 7% cuando se invierte en las sociedades anónimas. Eso significa, y en general, para poder optar a un director de una empresa privada, por ejemplo, tendría que tener más de la regla general más o menos del 10%. Entonces, aún así, esto no sería muy excepcional o prácticamente imposible, o muy bajo el mecanismo que eso se dé. Y si se da, ya la ministra también explicó el mecanismo de selección y otros que existen. Entonces, en materia de inversión, en realidad nos estamos remitiendo a lo que ya existe con las mismas reglas que el DL 3500 pone norma. Y también para el tema del default, solo para aclarar que también esa parte ya también se votó y efectivamente es por precio, y no el default no es el IPE, sino que es licitación por precio, y eso ya entiendo que se votó el miércoles, algo así. Gracias, directora. Subsecretario Reyes. Sí, para complementar algunas de las consultas que se están haciendo por parte de los señores diputados y diputadas, mencionar que el rol de Corfo es poder complementar la ley de sociedad anónima, donde tiene que existir como mínimo 2 accionistas, y en este caso Corfo es el accionista minoritario con un 1%. Segundo, mencionar también que este tope de inversiones que se ha establecido, el 30%, tiene que ver también con una realidad del actual mercado que permita a todos los partícipes existentes poder participar el día de mañana en las licitaciones que se van a hacer de afiliados. El 30% está justo por sobre el máximo de participación que tienen hoy día la FP más grande del mercado. En tercer lugar, a una consulta del diputado Undurraga, mencionar que las inversiones que tienen que ver con el seguro social van por otro vehículo, es otro instrumento el que lo hace, que también son sometidas a licitación de un inversionista privado especializado, en este caso, en ese tipo de instrumentos. Y por último, algo que se mencionó, pero más que nada volverlo a mencionar, existen en el Estado varias circunstancias en las cuales hay regulación por parte del Estado y un actor público. Uno de ellos es el Banco del Estado con la Comisión de Mercado Financiero, donde ya existe una tradición larga que viene desde la Superintendencia de Bancos por varios años, con esta existencia de una regulación donde no hay conflictos de interés. Muchas gracias, subsecretario. Superintendente. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Complementar algunas de las respuestas que han efectuado las autoridades. Es importante para aclarar lo que corresponde a las inversiones, que la restricción que no se aplica acá de inversión en personas relacionadas es justamente en beneficio de los afiliados y solo en beneficio de ellos. En general, la restricción que hay hoy día impide a las administradoras previsionales, y se extiende eso a los IP, a invertir en empresas relacionadas a ella, con el objeto evidente de evitar el conflicto de intereses de financiar a su propio grupo empresarial. Hay un conflicto de intereses evidente que no es conveniente que esté abierto en los fondos obligatorios de los trabajadores, y eso está legislado así por este Congreso. Sin embargo, en el caso de los instrumentos estatales, la situación es distinta.
es imposible conformar un portafolio eficiente para los afiliados a un fondo de pensiones sin la posibilidad de invertir en instrumentos estatales. El Estado en todos los países es el principal emisor y en Chile no es la excepción, fundamentalmente lo que se refiere a instrumentos de renta fija. Hoy día, al cierre del mes de diciembre, la cartera actual de los fondos previsionales tiene el 25% invertido en valores estatales. El 25% del portafolio de todos los fondos de pensiones, 46.700 millones de dólares, están invertidos en instrumentos del Estado. ¿En qué instrumentos? Fundamentalmente en Tesorería General de la República. En fondos de la Tesorería, distintos tipos de bonos de Tesorería, está invertido hoy día el 22% del fondo de pensiones total en Tesorería. Luego, el resto de los instrumentos está invertido en Banco Estado, un 1,6% del portafolio, y el resto ya son cantidades menores, por ejemplo, en ferrocarriles del Estado, el 0,5%, en el metro, 0,4%, y luego cantidades menores en otros emisores. En definitiva, si un cuarto de los fondos de pensiones está invertido hoy día en instrumentos del Estado, sería muy perjudicial para los afiliados que potencialmente elijan un administrador estatal que no puede invertir en instrumentos del Estado. Y si nosotros lo vemos por tipo de fondo, los fondos D y E, que son los fondos teóricamente menos riesgosos, que invierten en renta fija, tienen como el 45% aproximadamente de sus inversiones en títulos del Estado. Por lo tanto, eso mismo se lo llevamos a los fondos generacionales y impediría a los fondos ya más riesgosos para las personas que están cerca de jubilarse, jubilados, formar buenos portafolios. Esa es la razón por la cual se exime de esta obligación de no invertir en personas relacionadas a un inversor estatal, para que puedan formar buenos portafolios y dar buenas rentabilidades y a un riesgo acotado a sus afiliados. No es otra la intención ahí. Se establece en el proyecto que las inversiones en entidades públicas que efectúe este IPE estén publicadas en su página web todos los meses, de acuerdo a la norma que establezca la superintendencia, para que haya transparencia total, y que los directores del IPE establezcan en sus políticas de inversión y conflictos de intereses cómo van a tratar la inversión en entidades del Estado, especialmente, como lo que decía el diputado recién, si son de primera emisión, que tengan una política para ese tipo de inversiones. Luego, en lo que es los directores, cabe recordar que una de las críticas que se hizo al proyecto de ley fue que no quedaba dentro del texto legal cuál era el límite para invertir en acciones por emisor. O sea, cuánto de una empresa privada podía controlar una AFP. Ese límite hoy día está en la ley y es un 7%. Ninguna AFP puede controlar más del 7% de ninguna empresa privada en el país. Este límite está puesto justamente por la inquietud de los señores diputados de que los administradores de fondos de pensiones, sean privadas, públicas o de cualquier tipo, no administren empresas, no controlen empresas, sino que son inversionistas pasivos. Las empresas lo administran profesionalmente los accionistas y sus directores. Ahora, aquí el tema, ese punto se había eliminado para dar más flexibilidad a las inversiones y se había dejado al régimen de inversión. En la nueva versión del texto legal, que está sometido a aprobación de esta comisión, se repuso ese límite. O sea, de nuevo, nuevamente hay un límite de que en este caso ningún inversor previsional, ni público ni del Estado, puede tener más del 7% de las acciones de una empresa. Para tener un director en una empresa privada, en una empresa que cotiza sus acciones en bolsa, hay que tener el 12,5% de las acciones. Por lo tanto, con el 7% no se alcanza a controlar, a elegir un director. Para elegir un director, las administradoras tienen que concertarse entre sí, solo para los efectos de elegir los mejores directores en beneficio de los afiliados, y eso sí está permitido, pero no para una empresa en particular. O sea, el inversor estatal no podría elegir ni un director, salvo que se ponga de acuerdo con otros inversores privados para el mejor interés de los afiliados elegir buenos directores ahí. Eso hoy día está regido en el 3500, el artículo 155, se señala que quien quiera ser director en una empresa en que haya inversión en los fondos de pensiones tiene que estar inscrito en un registro especial que lleva la superintendencia. Hay algunos requisitos y los principales son que esos directores no pueden estar vinculados al grupo que controla la empresa en la cual se van a elegir. O sea, no pueden estar vinculados al dueño o al controlador de la empresa,
ni tampoco vinculado a la AFP, y en este caso no podría estar vinculado al inversor previsional. Tendría que votar por candidatos que sean distintos del grupo empresarial, del inversor previsional y de la empresa en la cual están eligiendo director. Está razonablemente cautelado eso hoy día en la legislación, y la polémica que había hace algunos años por la elección de directores por parte de la administradora en general se ha bajado mucho. Casi no hemos tenido casos complejos. Siempre se puede, por supuesto, mejorar, así que es así el tema conveniente de esta comisión. Luego, algunas cosas adicionales. Hoy día recordemos que se está proponiendo una comisión por saldo, por lo tanto hay una mejor alineación de incentivos. Esta vez cuando le va a llamar al fondo, también le va a ir mal al inversor, puesto que va a tener menor comisiones y viceversa. Por lo tanto hay un incentivo directo a hacer una buena inversión, y sí va a influir esta vez las comisiones de la pensión. Hoy día las comisiones no influyen porque se descuentan del salario de las personas, pero si se aprueba este proyecto de ley y se aprueba esa propuesta en particular, hacer del saldo, influye directamente en la pensión. A mayor comisión, menor pensión y viceversa. El patrimonio que se le va a exigir a esta entidad estatal es la misma que los privados, 50.000 unidades de fomentos. Si no están las 50.000 unidades de fomento enteradas, antes de empezar a operar no va a tener la licencia de funcionamiento por parte de la superintendencia, es lo que dice el proyecto de ley. Y así se hace hoy día, tiene que estar depositado con algún valevista u otro instrumento financiero en dinero efectivo en algún banco a nombre del inversor para que pueda operar. Y cada vez que se cae o baja de 50.000 UF tiene 6 meses para poder reponerlo. Además tiene que tener un proyecto que muestre la solvencia de la empresa hacia el futuro. Las mismas reglas se aplican. Entonces yo creo que con eso he complementado lo que han señalado las autoridades. No sé si queda alguna Gracias, superintendente. Sí, pero Alberto, a ver, para ordenar un poco el debate, diputado Undurraga, el diputado Sauerbaum me hacía una propuesta porque yo lo tenía, por favor, diputado, tenía fragmentado por tema, en 6 temas que describía al inicio con los artículos que correspondían a cada quien. El diputado Sauerbaum me pidió la palabra. Yo decía que tuviéramos la discusión primero como son los temas cruzados y después hiciéramos la votación, porque no tiene mucho sentido separarlos. Todos tienen que Es decir, ver con abrimos el las otro. palabras para al final hacer Claro, la votación y al completa. final, sí. ¿Les parece? Bien, ahora sí, disculpe, diputado. Ya, diputado, hágalo con su tiempo. Okay. Lo que no me queda claro de la respuesta del Ejecutivo es cuál de los artículos del proyecto es el que conversa con el artículo 155 del Decreto Ley 3500. Porque lo que ha explicado el superintendente, que el artículo 155 es el que determina cómo se eligen hoy día las AFPs, en el futuro los inversores públicos y privados, cómo se eligen los directores. El sistema cómo se elige, más allá que se haya cautelado que sean personas que tengan las características o las condiciones o cualidades o capacidades para ser directores o directoras, eso está bien resguardado, le sigue dando un poder con la plata de los trabajadores a los inversores, hoy día las AFPs. Y eso no cambia en este proyecto. Entonces, si estamos haciendo esta legislación y además con la aprehensión que ha planteado el diputado Sauerbaum respecto a que no solo a inversores privados, sino que a inversores públicos, para mí es la misma anomalía, pero finalmente uno puede pensar que en un caso es más anomalía que en otro, pero para el caso me gustaría saber cuál es ese artículo para, en mi caso, no votarlo a favor, ese artículo, para que en el resto del proyecto dar la señal de que si podemos buscar otra forma de elegir a los directores aguas abajo que no le dé este poder que tienen hoy día las AFP a los inversores de inversión, sean públicos o sean privados. Entiendo por la lectura que es el artículo 70, pero quisiera la confirmación de parte del Ejecutivo. Gracias, diputado Undurraga. Ministra y el diputado Sauerbaum. Sí, yo, por su intermedio, presidente, quería terminar la primera parte de la intervención del Ejecutivo respecto a los aspectos generales que aquí se han planteado. El superintendente ha puesto sobre la mesa elementos que son bien esenciales y que se tienen que tener a la vista en esta discusión. Hoy día las propias AFP invierten en instrumentos del Estado. Invierten en bonos soberanos, en títulos de tesorería y en otros instrumentos financieros emitidos por el Estado, lo cual, de acuerdo a la teoría financiera, ocupa un lugar fundamental en este tipo de materias, pensando en la rentabilidad de los fondos,
y en el monto de las futuras pensiones. Como hay una consulta respecto de por qué se aplicaría esta posibilidad al IPE de invertir en títulos del Estado, esto tiene que ver precisamente con lo que hoy día se hace y con los fines de la reforma. Los fines de la reforma son mejorar pensiones y no se trata aquí de que el Estado vaya a intervenir en gasto corriente, en sueldo, en algún tipo de bienes de consumo, sino que lo que hace es intervenir en los instrumentos que hoy día existen en nuestro país y que han existido durante largo tiempo, en los cuales se ha invertido por largos años y que han tenido una enorme transparencia y estabilidad en el contexto histórico. Si nosotros estableciéramos a la inversa algún tipo de discriminación que no le permitiera al Estado invertir, o a este inversor de pensiones del Estado invertir, que no le permitiera en títulos soberanos o en otros instrumentos financieros como los que mencionaba, estaríamos generando operaciones que podrían, en vez de beneficiar a los afiliados, terminar perjudicándolos, porque el único espacio que le quedaría a los fondos generacionales para invertirse sería en la iniciativa de algún privado. El objetivo de esto no es que ni esté privilegiado ni el Estado, ni que esté privilegiado los privados, sino que compitan en igualdad de condiciones. Y para eso es necesaria esta habilitación expresa en la ley para realizar este tipo de operaciones bajo parámetros que sean razonables, como aquí se establecen, y que permiten evitar una desventaja comparativa que se podría producir en caso contrario. Yo creo que lo que señaló hoy día el superintendente respecto de cómo están invertidos los activos de la AFP, que en el fondo son los activos de las y los trabajadores, es sumamente relevante. Respecto de la consulta del diputado Undurraga, existe una normativa en particular, que es norma general de la Superintendencia de Pensiones, que establece cómo se eligen a los posibles directores y que se enmarca además en la Ley de Sociedades Anónimas. También señaló el superintendente, digamos, que aquí la participación accionaria requerida para este efecto. Entonces, para poder nosotros interpretar bien la inquietud, por su intermedio presidente, sería bueno poder precisar si la idea es que no se puedan elegir o que las AFP no puedan. ¿Cuál es la restricción que se quiere introducir, presidente? Para nosotros también evaluar bien cuál es las propuestas que podríamos conversar. Gracias, ministra. Diputado Saurba. Sí, a mí me quedan varias inquietudes porque si uno empieza a analizar cómo funciona hoy día, ¿cierto?, el mercado, se da cuenta que, por ejemplo, la AFP más grande hoy día tiene el 27% del mercado, después de 40 años de funcionamiento. El instrumento o el órgano que el gobierno propone, ¿cierto?, tiene un tope autoimpuesto del 30%. A mí me parece que es demasiado alto considerando la experiencia actual, digamos. Por lo tanto, yo creo que si lo bajamos al 25, podría ser más razonable, porque está más cerca de lo que ha pasado durante el último tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque el Estado va a tener una ventaja evidente respecto de los privados, porque tiene la espalda del Estado. O sea, hoy día yo puedo ofrecer una comisión muy baja para poder ganarme la cuota del mercado, ¿cierto?, y las licitaciones que se van a hacer cada cierto tiempo, y quitarle cuotas al mercado particular, digamos, pero eso con la espalda del Estado, que no me va a asegurar mayor rentabilidad, porque aquí no hay que confundirse, menor comisión no significa mayor rentabilidad, menor comisión significa más sueldo, más liquidez, ¿cierto? Hoy día, de hecho, hay una AFP que cobra muy poca comisión, pero no es la más rentable. Entonces, ojo con eso, porque eso es lo que hay que ver. La rentabilidad en el largo plazo es lo que interesa, no la comisión que te cobran en el momento. Entonces, a mí me queda esa inquietud, porque finalmente, si el Estado tiene la posibilidad de ofrecer comisiones muy bajas con la espalda del Estado, que no signifique que esta entidad no va a quebrar nunca. ¿Cómo va a quebrar esta entidad? A diferencia de un privado que sí puede quebrar. A eso me refiero. O sea, la espalda financiera que tiene, evidentemente, son distintas. Ahora, la segunda pregunta es respecto de la comisión por saldo, porque yo no comparto ese criterio, fundamentalmente por los nuevos inversores.
porque me gustaría que explicaran cómo va a funcionar un nuevo inversor, una persona, una cooperativa. ¿A quién le voy a cobrar? Comisión por saldo. Empiezo de cero. ¿A quién? ¿A quién le cobro? ¿Cómo parto? Entonces esa es la dificultad que vamos a tener efectivamente para darle competencia al mercado. Y por último, respecto al directorio, yo creo que la plata de los chilenos no puede quedar tan evidentemente en manos del presidente de turno, porque más encima hacemos coincidir el periodo presidencial, por ejemplo, respecto de porque duran 4 años en sus cargos. El presidente de ese directorio es nominado por el presidente de turno y sin pasar por el Senado ni ninguna otra institución que lo pudiera fiscalizar. No digo que sea el Parlamento, pero puede ser otra. Y los 4 otros son propuestos por alta dirección pública, pero también nominados por el presidente de la República. Entonces es un ente, de mi punto de vista, totalmente político y con pocos elementos técnicos. Entonces yo creo que el directorio tenemos que afinarlo de una manera, ministra, distinta, que le dé certeza a los chilenos de que no se va a tener un criterio. Por ejemplo, lo que pasa con el Senado tiene 8 años de duración de sus cargos, y ellos tienen una objetividad de mayor largo plazo porque no dependen del gobierno de turno. Aquí van a estar dependiendo, obviamente, porque van a durar los mismos 4 años que dura el presidente de la República. Entonces, ojo con ese tipo de cosas que nos puede generar un problema en el largo plazo. Eso, presidente. Gracias. Gracias, diputado Sauerbaum. Diputado Lave. Muchas gracias, presidente. Estas indicaciones plantean que el Estado va a cubrir todos los gastos operacionales que el IPE no pueda cubrir con los ingresos operacionales. Eso quiere decir que el IPE, cuando no funcione o haga mal el trabajo, finalmente el Estado va a ser quien le va a poner las fichas cuando cometa errores importantes o graves o finalmente termine haciendo una mala gestión. O sea, nuevamente van a ser los chilenos los que van a cubrir el posible mala administración. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Palabras, preguntas, comentarios. Le doy la palabra nuevamente al Ejecutivo. Superintendente, subsecretario Reyes. No se preocupe. Algunas de las consultas, presidente, por su intermedio, que han hecho los diputados. Primero, respecto al tope del 30%, mencionar que este es un tope general para todos los actores de este mercado, tanto privado como público. Bajarlo significaría dejar fuera uno de los privados en la posibilidad de acceder a la licitación. Por lo tanto, como digo, se ha establecido no en función del inversionista del Estado, sino en el sentido de que todos los actores actuales puedan tener la opción de optar a la licitación de afiliados. Ese es uno de los temas que quería mencionar y pedir al superintendente que complementara los demás temas. Tiene la palabra el Ejecutivo. Gracias. Respecto a las normas que se le aplican al IPE, el artículo 64 del proyecto de ley de 70 señala que son las mismas que se le aplican a los inversores privados y que se le aplican todas las normas que están en el decreto ley 3500 aparte de esta ley. Entonces, por esa vía se llega a que las normas son equivalentes en las dudas que habían respecto a los directores, por ejemplo, son exactamente las mismas. El artículo 64 y el 70 lo señalan. ¿Tiene la palabra la ministra? ¿Sí? Yo quisiera señalar que el gobierno corporativo que acá se propone es un estándar moderno que es parte de lo que la OCDE ha venido implementando en el último tiempo. Para evitar caricaturas, quisiera señalar que en el caso de la elección de los directores del inversor de pensiones del Estado, que van a regirse por las mismas reglas que los inversores privados, opera un mecanismo en el cual los directores son elegidos, establecen las políticas generales como en toda sociedad anónima, pero efectivamente que hay una regulación que establece los límites de las inversiones y existen además
mesas de dinero que son las que mueven los recursos, al igual que en todas las instituciones. Entonces, no es que alguien del mundo de la política designado por un presidente de la República de turno vaya a decir dónde se invierte la plata. Yo creo que estos temas que a veces se tienden a llevar a ciertos extremos no contribuyen a que podamos hacer un debate que sea constructivo y recoger los aportes que se puedan resolver. Están distintas aplicaciones hoy día actualmente, por ejemplo, en FOINSA, que es uno de los organismos recientemente creados, que también funciona con un directorio de esta forma constituido. Ahora bien, se señalaron, yo creo, varios elementos que dicen relación con preocupaciones que se pueden resolver o que se resuelven en la indicación, pero que están abordadas en la transición. Por ejemplo, cómo pasamos de comisiones de flujo a comisiones de saldo. El problema que tenemos hoy día es que las personas pagan todos los meses su comisión sin tener nada que ver con el resultado que obtienen en su fondo de pensiones. Y esa es una dificultad que tenemos delicada, grave, porque a las personas del fondo o les sube o les baja, como fue la experiencia de este año, que han tenido pérdida importante, pero todos los meses sagradamente le tuvieron que pagar a la AFP la comisión. Entonces tenemos que hacer que estos incentivos se alineen. ¿Cómo se va a producir ese cambio? Por ejemplo, en el caso de una cooperativa, por su intermedio presidente, a propósito de la consulta del diputado Sauerbaum, esto primero se va a producir paulatinamente en el tiempo. En segundo lugar, muchos de los que aquí estamos sentados en esta mesa seguramente ya hemos pagado comisiones por flujo durante todo este tiempo. Cuando se implemente la comisión por saldo, se va a aplicar una tabla de descuento por las comisiones que ya hemos pagado. Porque cuando nosotros pagamos por el flujo, pagamos por la plata que ingresó en ese momento a nuestro fondo de pensiones y su trayectoria. Si nosotros no hacemos ese descuento, estaríamos pagando 2 veces. Por tanto, quienes son más antiguos en el sistema y más han pagado, van a tener un descuento mayor que quienes sean más noveles en la cotización. La persona que opte libremente por un inversor privado, que puede ser o un inversor privado, sociedad anónima, o una cooperativa, o por el inversor del Estado, sociedad anónima, va a llevar su saldo. Sobre ese saldo se le va a calcular la tabla de descuento por las comisiones que ya pagó, de acuerdo a los años que esa persona tiene. Y en relación a esa diferencia se le va a cobrar la comisión por saldo. Y esto va a ser paulatino en el tiempo. Va a irse haciendo una transición paulatina que viene dentro de las normas transitorias para poder dar tranquilidad en esta materia. Yo creo que es importante que nosotros podamos poner un actor público en esta materia. La verdad es que aquí en Chile hay varias experiencias y más allá de las tensiones políticas que de repente tienden como a extremar los argumentos, este organismo recoge la mejor regulación, como señalaba, de la OCDE, pero además se basa en las mismas normas que regulan a las empresas privadas, en la misma ley de sociedad anónima, en particular las abiertas, con otros adicionales, como señalaba el superintendente de pensiones. Mes a mes tienen que entregar informes a fin de resolver, ¿cierto?, cómo va el tema de los fondos y esto con la debida transparencia para los afiliados. Entonces, en realidad, hay un estándar de cumplimiento importante. Y yo creo que las reticencias que podamos manifestar algunos, sobre la participación del Estado en esta materia, si bien pueden tener preocupaciones que son muy legítimas y que nosotros creamos que hemos tratado de despejar con esta regulación estricta, ponen también un tema muy ideológico sobre la mesa. Es bueno que exista también el Estado. No hay ninguna norma que se le aplique al Estado que sea más favorable que las que se le aplican a los privados. Y si queremos de verdad que las personas puedan elegir, aquí tenemos una fórmula, que haya libertad de elección. Gracias, presidente. Gracias, ministra. Diputado Ibáñez. No, gracias, presidente. Solo a propósito del tema del ideologismo dentro de este debate, porque yo creo que nadie pensaría que Banco Estado se mueve con criterios que no sean acorde como al mercado bancario y la competencia que tienen dentro de la lógica de los bancos. Y es una empresa que de una u otra manera responde a ciertos intereses públicos, uno podría decir.
el informe OCDE de los últimos 15 años del desarrollo de las pensiones en Chile, a propósito de lo que señala la ministra, que son estándares internacionales, sugieren que, claro, la rentabilidad bruta de la AFP ha sido alta, 7 y algo, si no me equivoco, pero la rentabilidad neta no ha sido de las más altas, es de 3,2, y hay sistemas públicos con más rentabilidad que las AFP chilenas que son privadas. Entonces, por eso digo como un elemento para no creer que por el hecho de que entre un competidor público, finalmente vamos a darle peores pensiones a los chilenos. Costa Rica y Colombia, que tienen administradores públicos, tienen mejor rentabilidad neta que las AFP privadas chilenas. Y eso no lo decimos nosotros, lo dice la OCDE. Entonces, yo creo que es importante aquí atender a la evidencia internacional y legislar en función de la evidencia, más allá de los lentes ideológicos que cada uno tenga. Eso, presidente. Gracias, diputado Ibáñez. ¿Alguna otra palabra, comentario, consulta? El Ejecutivo. Ministra. Uno de los temas que habían quedado como en consulta por su intermedio, presidente, del diputado Lavé, en el informe financiero hay un complemento de los ingresos operacionales que es para los primeros 3 años de implementación del IPE, ya sujeto a distintos tipos de supuestos y restricciones dependiendo si se adjudica o no licitaciones, digamos. Pero no es que esto sea permanente ni que el Estado se vaya a hacer cargo de un déficit operacional en la materia. Eso lo quiero decir con bastante precisión porque esto es una empresa, solo que es una empresa de todos los chilenos. Esa es la diferencia. Y en ese sentido, durante los primeros años de operación se deberá efectuar suplementaciones mediante transferencia corriente que están todas contenidas e informadas esta comisión en el informe financiero. Quiero ser sumamente clara en esto, pero que tienen como objetivo precisamente su puesta en marcha. Porque lo otro es pensar que parta con una desventaja solo por ser el inversor de pensiones del Estado. Y lo que yo entiendo es que aquí lo que ha primado es el espíritu de que compite en igualdad de condiciones. Gracias, ministra. Diputado Lavé. Diputado Lavé y diputado Giordano. ¿Sí? Diputado Giordano. Yo hasta el experto. Gracias. Gracias, presidente. No, bueno, varias cosas muy breves. Me parece importante siempre recordar que acá estamos hablando de seguridad social, ¿no? Y estamos hablando de solucionar el grave problema de la crisis previsional que ha enfrentado Chile desde que se le prometió a las chilenas y chilenos que iban a tener una pensión igual al 100% de su sueldo, cuestión que nunca ocurrió. Entonces, a veces pareciera que estuviéramos discutiendo de otras cosas cuando se plantea como un problema que un inversor público, que tiene que ser la alternativa que esté disponible independiente si quiebran todos los inversores privados, debiese haber una alternativa que pueda otorgarle a los chilenos y chilenas una respuesta. Se plantea como una preocupación por parte de la oposición que vaya o no vaya a quebrar el inversor público. A mí me parece que estamos hablando de seguridad social y así como lo haríamos cuando conversamos de salud, tenemos que tener esa perspectiva que acá tiene que haber una respuesta que sea acorde a los estándares internacionales, acorde a las normativas de seguridad social y sus principios que han sido plenamente ratificados por Chile una y otra vez. Entonces se abren debates que a veces son un poco artificiales y yo creo que acá se ha insistido mucho y en las mesas técnicas también sobre la igualdad de condiciones y es precisamente eso lo que se nos ha presentado, igualdad de condiciones. Entonces creo que es muy riesgoso abrir la puerta a generar esa desigualdad en el inversor público, porque el día de mañana se puede necesitar invertir más en el Estado, porque uno no sabe lo que va a ocurrir, y esas decisiones se han venido tomando con criterios técnicos por parte hoy día de instituciones privadas que lucran con los recursos de la y los trabajadores, pero el día de mañana esas decisiones van fluctuando y el inversor público tiene que tener la misma posibilidad de tomar decisiones que tendría, en este caso, los inversores privados. Si no, ¿cuál es la libertad de elegir? Si queremos
efectivamente condicionar lo que puede hacer la nueva institución con la que van a poder elegir. Hasta el día de hoy no tenemos la posibilidad de elegir entre un privado y un público, solo entes privados. Y sobre eso, porque además entiendo que acá hay una discusión bien interesante respecto de la propiedad de los fondos, yo quisiera plantear al Ejecutivo, si se ha evaluado, porque antes cuando teníamos el diseño anterior de la reforma, eso recuerdo que estaba mucho más presente, la posibilidad de que las y los trabajadores tengan también un decir en la elección de los directores, que creo que es un punto fundamental, que lo han planteado también las organizaciones en su momento, y que me parece que, más allá de distintas posturas ideológicas, es un principio que también ha sido reconocido en distintas regulaciones internacionales en el marco de la seguridad social. Estamos hablando de los ahorros y de las pensiones de las y los trabajadores, y por lo mismo quiero hacer esa pregunta. Gracias, presidente. Gracias, diputado Giordano. Diputado Lave. Presidente, a ver, cuando yo pregunto si el Estado se va a hacer cargo en el caso que el IPE cometa errores o no le dé, o todas estas fallas que... Lo quiero dejar para la historia de la ley, a lo menos para que quede registrado. O sea, básicamente esto se puede transformar en un SLEP, se puede transformar en un Transantiago, y se puede transformar hoy día en la educación, o sea, perdón, en la salud pública. ¿Por qué lo digo? Porque en su momento, el Transantiago dijeron, no, tranquilo, está todo, va a funcionar, etcétera. Y finalmente vemos como todos los años se le sigue inyectando y no ha funcionado como quisiera. Yo solamente quiero, más allá que lo que me responde la ministra, es dejar en antecedente que finalmente lo que puede pasar es que lo que están escribiendo en el papel, cuando hagan la transición, se van a dar cuenta que no es tan así y tan fácil. Eso sí puede pasar, porque es re fácil escribir en un papel lo que los expertos, lo que los políticos, lo que no más AFP y todo ello, y finalmente, al final del día, terminamos como en Atacama, con los SLEP, terminamos como en la salud pública, con listas de espera infinitas. Nadie se ha hecho cargo de eso. Y después, déjeme terminar, diputado. Y después tenemos un Transantiago, no, si no me enojo, si soy efusivo. Y después tenemos un Transantiago que le prometieron a los chilenos que iban a mejorar el transporte público. ¿Quiere empatar de nuevo? Ya. Entonces, ¿sabe lo que está pasando? Que yo solo quiero dejar acá la constancia que esta reforma es mala y que lo que se escribe en el papel, del dicho al hecho, hay un gran estrecho, ministra. Muchas gracias. Gracias, diputada. Por favor, guardemos la compostura. Diputado Ulloa, diputado Cuello y la directora Martínez. Gracias. Solamente un par de comentarios, respondiendo un poquito a lo que señalaba el diputado, por su intermedio, el diputado Lave. Habla de Transantiago, pero nadie habla, por ejemplo, de lo bien que funciona el sistema de la caja antigua a través del IPS hoy día. Funciona bastante bien, sus pagos, su recaudación, sus registros, su cobranza, etcétera. Pero también hay que decirlo, funciona muy bien el sistema de pago de las pensiones de las Fuerzas Armadas, digámoslo con todas sus letras. Aquí hay un sector en esta mesa que no tiene ningún problema en aceptar la solidaridad, un sistema de reparto permanente respecto de solamente 170.000 miembros de las Fuerzas Armadas hoy día, pero sin embargo son capaces de negar un poquito de solidaridad para más de 2 millones de adultos mayores, digámoslo con todas sus letras. Eso en primer lugar. En segundo lugar, respecto del tema que quería hablar algo, dice relación con lo señalado ya con el diputado Undurraga y con el diputado Giordano. Yo creo que es el momento, evidentemente, en darle cierto poder decisorio en la integración del directorio y los trabajadores. Es impresentable que esta reforma de pensiones, donde el dueño del ahorro, el dueño del capital, finalmente son los trabajadores, no tenga poder de integrar el directorio. Desde ese punto de vista, yo quiero saber, en la misma línea anterior, la opinión del Ejecutivo en este punto. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ulloa. Diputado Cuello. Gracias, presidente. Sí, yo quiero hacer un comentario muy breve en relación a lo que señala el diputado Lave por su intermedio, presidente, puesto que estamos hoy día hablando de esta reforma porque el sistema AFP no ha funcionado. Ha sido un fracaso para los pensionados, ha sido un fracaso para los trabajadores. O sea, yo también quiero hacer la pregunta contraria. Realmente las AFP han funcionado bien, han sido eficientes en estos años. De hecho, sea de paso, además fueron impuestas, digamos, en un momento muy democrático de Chile. Pero aparte de esa legitimidad de origen, también hay que decir que
las AFP han tenido como resultado pensiones autofinanciadas que si no fuera por el Estado pero no alcanzan para que la gente llegue a fin de mes. Esa es la realidad. Una pensión autofinanciada, como la vi el otro día de una señora de 63.000 pesos, obviamente no alcanza para comprar lo básico para alimentarse, para los medicamentos, para el arriendo. Entonces la pregunta que hay que hacerse es la contraria, es si realmente las AFP han sido tan eficientes, tan exitosas, entonces ¿por qué estamos hablando de una reforma? Es obviamente porque las AFP han fracasado. Y también yo hago un llamado a la coherencia, porque en definitiva todo el gran discurso de la oposición en estos años respecto al tema de pensiones ha sido invocar la libertad de elegir. Y esto es libertad de elegir. Hasta ahora no hay libertad de elegir. La libertad de elegir es solamente para elegir entre una y otra AFP, o sea, entre un privado y el otro. Pero lo que permite la libertad de elegir es justamente tener un actor público, que es este inversor público que está creando con esta reforma. Eso, presidente. Gracias. Gracias, diputado Cuello. Le iba a dar la palabra a la directora. Me pidió la palabra el diputado. ¿Les parece algunas palabras? Y después le doy la palabra al Ejecutivo. Diputado Hirsch. Gracias, presidente. Sí, de los distintos temas que se han tocado, a mí me parece que estamos ante una reforma importante y a mí me parece que efectivamente podría ser un momento como para poder avanzar en la democratización del sistema, la participación de los trabajadores en distintas instancias. Es verdad que también podemos no hacerlo y farrearnos la posibilidad, pero creo que eso implicaría un cambio en la señal tremendamente relevante y me parece que no pone en riesgo la esencia de lo que estamos haciendo, sino que por el contrario, de los distintos temas que se han tocado, hay dos que me parece que son muy, muy relevantes y van en esta dirección, y son dos distintos. Lo han dicho ya, pero yo quiero resumirlo porque me parece que son dos cuestiones fundamentales. Una es la participación de los trabajadores en el directorio del IPE, digamos. O sea, que puede haber representantes de los trabajadores en el directorio mismo del IPE. Y ese es un tema y me parece que deberíamos conversarlo y reflexionar al respecto. Y el segundo es la participación por la vía que mencionaba el diputado Unturrago, buscar algún mecanismo de los trabajadores en la elección de los directores en las empresas donde están invertidos los fondos. Son dos cuestiones, pero ambas me parece que pueden enriquecer muchísimo este proyecto, porque aparte de mejorar todo lo que estamos haciendo, de cómo se invierte, dónde se invierte, la posibilidad de lo público y lo privado que estamos viendo, con todos los beneficios que eso tiene, más allá de las caricaturizaciones que se han hecho, creo que el incorporar estos dos elementos, y es la pregunta que le hago al Ejecutivo, por su intermedio, presidente, permite efectivamente un cambio además en la relación entre los trabajadores y todo el sistema. Por lo tanto, también un compromiso mucho mayor de la sociedad en su conjunto respecto a este sistema y la reforma que estamos buscando aprobar. Eso, presidente. Gracias, diputado. Diputado Saguerba. A ver, yo tengo la responsabilidad de decir que la verdad es que nosotros tenemos una preocupación que la tienen todos los chilenos respecto de cómo el Estado administra sus fondos y cómo estamos creando aquí una nueva empresa. ¿Sí? Aquí no lo decimos, pero eso estamos haciendo, una nueva empresa estatal. Entonces, cuando uno revisa, yo invito a los colegas a leer un texto que nos llegó muy breve, en donde salía el resultado financiero de las empresas durante el último año. Ustedes se podrán dar cuenta que las empresas del Estado, yo diría más o menos el 70% tienen números rojos, fácil, considerando Codelco también, por lo demás, la empresa más grande. Por lo tanto, cuando nosotros estamos creando un nuevo ente estatal, evidentemente nosotros tenemos la responsabilidad de advertir los hechos que pueden ocurrir, porque este Parlamento ha tenido ideas geniales en el último tiempo. El Transantiago es casi una caricatura, pero es justamente la demuestra de lo que no podemos hacer con los trabajadores. Pero también hemos tenido malas ideas como la reforma educacional, como la última reforma tributaria del 2014. Entonces, evidentemente tenemos temor de que pueda ocurrir una situación
catastrófica para los trabajadores y hay mucho temor respecto a esta transición que pueda ocurrir. Nosotros somos partidarios de que haya un ente estatal y lo dijimos del primer día, pero no por eso vamos a dar aquí todas nuestras aprensiones y por eso hacemos todas las advertencias posibles. Ustedes tienen la mayoría para aprobar lo que quieran, pero a nosotros nos corresponde hacer las advertencias para que se sepa, cierto, que hicimos nuestros puntos de vista, también se pudieron dar a conocer. Pero, presidente, lo que nosotros queremos plantear en el fondo es que nosotros queremos tener la certeza de que este ente estatal va a participar en igualdad de condiciones. A nosotros nos parece que esto se puede mejorar mucho más para que eso podamos quedar mucho más tranquilos. Y como le digo, a nosotros solamente nos complica el hecho de que no se nos dan las suficientes garantías de respecto de que este ente estatal pueda funcionar en las mismas condiciones y que el mercado normal, pero además cómo se financiaría eventualmente si este ente no prospera en el futuro, cómo lo hacemos flotar en el futuro, o simplemente renunciamos a él o lo terminamos o lo derivamos a los privados de nuevo. Esa es la pregunta. Claro. Gracias, diputado Sauerbaum. ¿Palabras? ¿Comentarios? Bien. Ministra, me había pedido... Ministra. Presidente, bueno, yo primero quiero señalar que valoro por su intermedio la intervención del diputado Sauerbaum, porque entiendo entonces que, o sea, no quiero sobreinterpretar ni nada, así que tómelo con... que es importante, es cierto, que existan alternativas y también alternativas públicas. En los SLEP y el Transantiago no son empresas públicas, por si acá digo. Lo que sí, sin ánimo de polemizar, pero yo recuerdo una de las crisis más importantes que hemos tenido, que fue cuando el Estado tuvo que ir al rescate de la banca. Y se produjo esta deuda subordinada que estuvimos pagando por décadas todos los chilenos y las chilenas, y la banca después devolviendo. Entonces, creo que hay que poner la discusión en el centro del minuto que estamos viendo actualmente. Hay una regulación que es la de la Ley de Sociedad Anónima. Hay más normas adicionales en el proyecto de ley que proveen una regulación robusta. El tema aquí no pasa por la regulación, el tema pasa por si efectivamente creemos que tiene que haber una entidad con las mismas reglas que los inversores privados en el espacio de la seguridad social. Es ahí la pregunta esencial que tenemos que hacernos. Se han planteado aquí varios temas, pero yo creo que lo esencial aquí es no perder el foco de esta conversación. Miren, sobre la participación tripartita en los órganos de la seguridad social. Como ustedes saben, nosotros en el proyecto original que proponíamos, ¿cierto?, un gobierno tripartito. Pero una vez que se nos puso dentro de las mesas técnicas que para sectores que no son del oficialismo era necesario que si el Estado participara bajo las mismas reglas, que es lo que estamos proponiendo en este proyecto, esto se pasa a regir por la Ley de Sociedad Anónima, que no contempla la participación tripartita. Entonces, esos son los efectos de las decisiones que se toman y de las mayorías que se tienen que construir para hacer cambios. Sin embargo, quiero señalar que de todas formas hemos recogido una participación tripartita en el gestor del FIP, ¿ya?, con representación de empleadores y de trabajadores. Creemos que esto es importante. Ahora se ha planteado un segundo tema que yo pediría si lo podemos aislar en la votación de los numerales, que es no votarlo ahora, diputado Undurraga, por su intermedio, presidente, para darle una vuelta más, que tiene que ver la participación en los directorios aguas abajo. Nosotros hemos tomado los estándares que hoy día se rigen, que son bastante estrictos los estándares de la superintendencia, pero entendemos también la suspicacia. Entendemos la suspicacia porque hay una deslegitimidad evidente del sistema de AFP, eso no se puede negar, digamos, hay cosas que el sol no se tapa con un dedo. El punto es que nos preocupa que esos estándares sean los más adecuados para que se resguarden los fondos de pensiones. Y lo quiero decir bien transparentemente, porque aquí ha habido personas que se han dedicado a hacer recomendaciones de movimientos de fondos que han producido efectos en escalada en los fondos de los trabajadores. Entonces, si hay alguna opción de fortalecer eso para permitir, por ejemplo, que otras personas puedan participar como posibles candidatos a directores, pido, presidente, por su intermedio, que aislemos ese numeral, le demos una vuelta, pero tengamos a la vista lo que estoy planteando, porque de verdad que ninguno de nosotros se le puede perder el foco en esto.
que es que los fondos tienen que estar seguros y rentables. Y entiendo que esa es la inquietud que hay detrás de todos nosotros, el objetivo que hay de todos nosotros. Por su intermedio, presidente, entonces le propondríamos a la presidencia, si tiene a bien, poder mantener en stand-by estos 4 artículos y si lo tienen a bien, iniciar la votación. Gracias, ministra. Solicitamos ahí que se nos indique los artículos, se los pedí al ¿El párrafo 5, ministra? asesor de gobierno. ¿En qué párrafo? Demos una pausa, sí. Tengo entendido el párrafo 5, ¿no? Hay que ver lo que están en 64, 66, 67 y 70. ¿En qué párrafo se encuentran esos? Eso lo podríamos revisar mañana. Tengo acá. No, esos son los artículos. Aquí están por artículos porque los numerales... Yo los tengo. Era porque era un artículo con muchos numerales. Acá los tengo. ¿Qué números son? Perdón, yo los tengo en el párrafo. 64. 64 es el párrafo 1. ¿Cuál otro? 70. 70, párrafo 4. 66, párrafo 2. ¿Pero cómo votar así? 70, párrafo 4. ¿Pero cómo? Yo creo que es bueno darle una vuelta más. Entonces no voté hoy día, votemos mañana. Si les parece bien a la comisión, el Ejecutivo propone eso. ¿Hay algún problema en que votemos? Déjeme verlo, excepto los, el 64. El 64, que es del párrafo 1. ¿Ya? El 66 y el 67, que son del párrafo 2. Y el 70 del párrafo 4. 66, 70, me parecía que había más. El 66, párrafo 2. 70, párrafo 4, 64, me falta 1. 64, párrafo 1. 66 y 67, párrafo 2. Okay. 70, párrafo 4. Gracias. ¿Más palabras? Iniciemos entonces la votación del conjunto de artículos, exceptuando el número 64, 66, 67 y 70, de acuerdo a lo planteado por la ministra. Don Pedro. Déjeme precisarlo también, presidente. Vamos a votar el párrafo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la indicación del Ejecutivo, con excepción de los artículos 64, que está en el párrafo 1, 66 y 67, que está en el párrafo 2, y el 70, que está en el párrafo 4. Señora Sicardini, ¿cómo vota usted? Señor Cuello. Señor Durán. Señor Giordano. A favor. Señor Hirsch. A favor. Señor Ibáñez. A favor. Señor Lavé. Contra. Señor Leal. Contra. Señor Osandón. Señor Sauerbaum. Señor Ulloa. A favor. Señor Undurraga. A favor. Presidente. A favor. 8 votos a favor, 5 votos en contra, aprobado esos párrafos. ¿Los otros serían objeto de una indicación, ministra? Lo vamos a revisar. Pudiésemos abordarlo a lo mejor al inicio de la sesión de mañana, al igual como lo hicimos hoy. ¿Ya? De acuerdo, entonces mañana, colegas, ministra, subsecretarios, vamos a citar a las 11 de la mañana. ¿Les parece? De 5 y media a 7, de 5 y media a la hora que usted diga. De 5 y media a 8. A las 11 de la mañana. Ya, pero yo la otra vez propuse a las 3 y media y ustedes me dijeron a las 5 y media. En la tarde. Claro. Diputado. Presidente, lo que pasa es que... Va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo. Presidente... Diputado, escúchamonos, por favor. Presidente, es verdad que para uno, para otro, pero para todos va a ser complicado el día de mañana, o a las 5 o a las 3, siempre todos van a tener problemas. Esto está con urgencia, por ende sugiero que lo adelante para poder tener más tiempo, para poder ir avanzando. Y, por ejemplo, en el caso que yo tengo la Comisión de Derechos Humanos junto con el diputado Giordano con su intermedio, estamos y nos organizamos y estamos pareados para poder estar acá. Sí, entonces, estar esperando hasta las 5 de la tarde
Creo que puede ser inoficioso. Solo, diputado, para ser bien ecuánime, el criterio que se utilizó para pedir que la sesión del día de hoy fuera a las 5:30 era porque algunos de ustedes tenían comisión a las 3:30. Y yo entiendo que el día de mañana también hay colegas, de hecho yo no tengo comisión, pero hay colegas que tienen a las 3:30, por tanto me parece razonable que sea a las 5:30. Diputado Gil. Solamente para reforzar, yo entiendo la idea de hacerla antes, pero yo presido vivienda, estamos acá 3 integrantes de la Comisión de Vivienda, tenemos un proyecto con discusión inmediata. Entonces, también hay en otras comisiones la misma situación. Entonces nos crean una situación muy complicada. Entonces pedimos que se mantenga y se respete lo de las 5:30. Bien, 5:30 a 8:30. ¿De acuerdo? Bien, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.